Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra, porque estaríamos perdidos, desorientados, confundidos, si no tuviéramos tu palabra. Y gracias, Señor, por el Espíritu Santo que habla en nuestras vidas. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera, Señor, nos hablas cuando más lo necesitamos? Señor, gracias. Pedimos que ahora, al meditar en ella, abras nuestro entendimiento. Nos ayude, Señor, a tomar decisiones, a pasar a la acción. Porque tú eres un Dios de acción, de hechos, un Dios activo, vivo. Gracias, Señor. Gracias también porque podemos compartir esta ofrenda. Gracias, Señor, por las cosas que han podido ocurrir durante esta semana y hemos podido atender cosas. Y pedimos, Señor, tu bendición. Ayúdanos a ser buenos administradores de ella. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Por cierto que la persiana ya está arreglada. Ya hemos podido abrir la tienda. Ahora te pasan la factura. Lo veremos. También tuvimos, algunos sabéis que hay un problema abajo en el parking de unas goteras. Vino el perito y realmente parece ser que eso no tiene nada que ver con nosotros, pero hay un problema que está justamente en esa zona de allá. Y vamos a ver cómo queda, pero sí, ya sabéis que en este local siempre hay un problema u otro, sobre todo por la antigüedad de las estructuras, ¿no? Pero parece ser que no es un problema nuestro. Bueno, vamos pues a meditar esta palabra, algo sobre Eclesiastés. Eclesiastés, el libro de Eclesiastés. Desde luego, si hay un libro de la Biblia que describe la realidad de la vida humana, ese es Eclesiastés. En él, en este libro de Eclesiastés, quedan reflejados los sinsabores, las frustraciones que experimenta una persona a lo largo de su vida. ¿Quién de nosotros no se ha sentido frustrado una y 200 veces o más? ¿Quién de nosotros? Y el libro de Eclesiastés refleja, precisamente en esos momentos que vivimos, refleja ese momento de sinceridad con uno mismo a contemplar lo efímero que es el vivir. Eclesiastés forma parte, como sabéis, de los llamados libros sapiensales o poéticos, y se atribuye su autoría al rey Salomón. Hay diferentes comentarios sobre quién fue realmente el autor, pero tenemos en el capítulo 1, versículos, el 1 mismo, dice: palabras de predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Y luego en el versículo 12 y 13 del capítulo 1, yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Y es que hay una palabra clave que se repite a lo largo del libro de Eclesiastés, y es la palabra sabiduría. Sabiduría. No sabiduría para entender las cosas más profundas y espirituales que finalmente quedaron reveladas por medio del Verbo eterno, como hemos estado recordando, de Jesucristo. No solamente esa clase de sabiduría que hay que profundizar en los temas más complicados incluso de la fe, sino sabiduría en el vivir diario, sabiduría en la vida cotidiana, sabiduría para tomar las decisiones correctas, sabiduría en una sociedad donde las consecuencias del pecado hace que esas decisiones muchas veces no sean las acertadas
y nos metamos la pata hasta el fondo. Por eso es cierto que el libro de Eclesiastés, hablando de la sabiduría, se parece mucho al libro de Proverbios, porque de alguna manera hay muchos proverbios. De hecho, el nombre de El Predicador, que sale aquí, que en principio es en primera persona de Salomón, este nombre, Predicador, en el hebreo es Kohelet, más o menos suena así. Y uno de los significados de esta palabra es el que recoge proverbios, el que recoge citas. Y en un sentido el libro de Eclesiastés viene a recoger pensamientos, citas, que lo desarrolla de una manera mucho más fácil que los proverbios. Los proverbios, el libro de Proverbios, todos son, ¿verdad? Son fragmentos, todos son riquísimos. En cambio, el libro de Eclesiastés uno puede seguir una lectura. De hecho, me parece que en uno de los 40 días lo estuvimos siguiendo. Creo que fue el año pasado, posiblemente. Bien, este libro de Eclesiastés analiza la vida del hombre y analiza, el predicador analiza su propia vida. Y quisiera, de alguna manera, que nosotros en esta mañana también, al meditar rápidamente, porque claro, no vamos a hablar de todo el libro de Eclesiastés, pero también que fuera un poco yo también quiero revisar mi vida. Llega el predicador, llega a la conclusión, como lo conocéis, aquellos que lo habéis leído, a decir que todo es vanidad, todo es efímero, todo es pasajero, que realmente no hay nada con valor. Es decir, la frustración que se experimenta después de tantos problemas, de tantas experiencias de la vida, uno llega a la conclusión de que no vale la pena vivir. ¿Para qué vivir? Si nos quedamos simplemente con las dificultades, pues es que no vale la pena vivir. Y tristemente, lo que está ocurriendo, y lo que está ocurriendo sobre todo de una manera terrible y exponencial, es entre los jóvenes, que ha aumentado de manera exponencial los suicidios. Que jóvenes ya empiecen a ver la situación no solamente de su vida, sino del mundo, y llegan a la conclusión que no vale la pena vivir. El libro de Eclesiastés plantea el significado de la vida. Por eso es tan actual. Pues que lo podríamos estar publicando por todas partes continuamente, porque es muy actual. Porque es que después de tantos siglos, desde que fue escrito y recopilado, después de tanto avance filosófico, de tanto avance científico, de tanta espiritualidad, que está de moda, por cierto, todavía seguimos preguntándonos si vale la pena vivir. Y hay como una especie de pesimismo, ¿no? Que está como cuando hay la contaminación, que podemos verla, ¿verdad? Parece como que hay un pesimismo en nuestra sociedad de decir, las cosas van fatal. Bueno, Dios tiene su respuesta a este pesimismo, por supuesto. Pero esto es uno de los temas principales que vamos a tratar. Vamos a ver algunas cosas. En primer lugar, el libro de Eclesiastés, lo voy a decir muy rápido esto, el libro de Eclesiastés hay varios temas que son repetitivos pero que son importantes. Uno de ellos es la vanidad, lo he mencionado antes. En los 2 primeros capítulos expone claramente el predicador, el Kohelet, expone claramente todo su esfuerzo en conseguir bienes, en acumular patrimonio, en disfrutar de la comida, en disfrutar de la bebida y de todos los placeres carnales. Pero al final llega a la conclusión que no solo es vanidad, sino que además trae aflicción de espíritu. Y eso se repite a lo largo del libro de Eclesiastés, habla de aflicción del espíritu. Cuando uno toma conciencia de que nada de todo lo que quieras acumular o tener te va a satisfacer, porque siempre quieres algo más, quieres algo mejor, si has hecho un viaje, yo qué sé, a Grecia, quieres hacer otro viaje a Vietnam, y siempre quieres más y mejor.
Pero al final todo eso, de una manera u otra, traerá dolor, traerá depresión, traerá ansiedad. Y entonces el espíritu no descansa. Es tan corto el tiempo de disfrutar de las cosas que al final uno llega a la conclusión de que nada de eso le llena. Este es un tema que se va repitiendo a lo largo del libro de Eclesiastés. Otro habla de la muerte. Otro tema que trata el libro habla de la muerte. Después de observar el capítulo 3, muy conocido, ¿no?, que habla de todo tiene su tiempo. ¿Os suena, verdad? Sí. Todo tiene su tiempo. Después de observar que todo tiene su tiempo, el predicador llega a la conclusión que hay un final. Vale, todo tiene su tiempo, pero al final, ¿qué pasa? La muerte alcanza a todos. Y los versículos del 19 al 21, vamos a leerlo. Eclesiastés, capítulo 3, versículos 19 al 21. Dice, versículo 19, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Bueno, Dios tiene la respuesta, evidentemente. El capítulo 12, precisamente, luego es donde vamos a concentrarnos. Capítulo 12, versículo 7, también dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. La muerte es la realidad de esta vana manera de vivir, de esta vanidad. También nos habla el libro del pecado. La condición pecaminosa del hombre está presente. En el libro del predicador, de Eclesiastés, este predicador denuncia la opresión, y lo repite muchas veces, de los poderosos sobre los débiles, como está ocurriendo en guerras como la de Ucrania. Denuncia la opresión que los poderosos ejercen sobre los débiles, porque en el fondo todos somos pecadores. Capítulo 7, versículo 20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y nos recuerda, por supuesto, el texto de Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, cuando Pablo, haciendo referencia a un salmo, en el capítulo 3 de Romanos, capítulo 3, versículo 10, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Como en los otros libros sapiensales, aquí el predicador habla del hombre sabio y del hombre necio. Contrasta la sabiduría con la necedad. Y muchas veces nos preguntamos por qué ocurre tanta maldad. ¿Por qué ocurre tanta maldad? ¿Por qué noticias terribles como una de las muchas que salen, por desgracia? ¿Por qué 6 o 7 muchachos jóvenes, adolescentes, violan a 2 niñas? Y nos preguntamos, ¿y esto por qué? Pues que la maldad está en el ser humano. ¿Por qué hay esas guerras? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta mentira? Porque la maldad está en el ser humano. Cuando la gente nos pregunta, bueno, ¿y por qué Dios permite? Es que la maldad está en el ser humano. Y esto el libro de Eclesiastés, de una manera u otra, lo va exponiendo también a lo largo de sus páginas. Hay otro principio que también, otra ley que vemos en el libro de Eclesiastés. Es la ley de la siembra y la cosecha.
En varias ocasiones deja claro que las acciones traen consecuencias. Y normalmente no pensamos que nuestras acciones traigan consecuencias. Pero siempre las acciones traen consecuencias. Tanto sean buenas como malas, siempre hay consecuencias. Llama la atención que muchas veces, dice Eclesiastés, no somos conscientes de lo que ocurre con nuestras palabras o con nuestros hechos. Y pueden acarrear terribles consecuencias. Lo mismo que Pablo advierte en Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Lo recoges. Ahora está de moda decir, el karma te lo devolverá. Está bien. Karma. La Carmen, yo qué sé. Pero todo aquello que tú siembras, sean con tus palabras, con tus hechos, trae consecuencias. Y en medio de todos estos temas, el eje central sigue siendo la sabiduría. La sabiduría y cómo aplicarla a nuestra vida cotidiana. Porque queda en evidencia que Dios no solo es el creador, que lo es, sino que también es el juez. Y es algo que aparece a lo largo de Eclesiastés. Dios también es el juez. Y Dios va a juzgar. Menos mal que tenemos un mediador. Menos mal que Dios ha provisto del medio para que podamos experimentar la paz en medio de la vanidad, en medio de la maldad, en medio de la incertidumbre. Así que vamos a ver los últimos versículos, vamos bien de tiempo, los últimos versículos del libro de Eclesiastés. Vamos al capítulo 12. Al capítulo 12. Y vamos a leer los versículos del 9 al 14. ¿Estáis bien? ¿Esteu bé? Dice, capítulo 12, versículos del 9... 12. Del capítulo 12, versículos del 9 al 14. Dice, y fijaos, ahora entraremos en el detalle, pero fijaos que a lo largo de los 12 capítulos ha estado hablando el predicador, Kohelet. Ha estado hablando de su experiencia y lo ha estado compartiendo, y ahora lo leemos, lo que vamos a leer ahora es desde otra perspectiva. Versículo 9. Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, son la de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora pues, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y aquí acaba Eclesiastés. Como os decía, es el cambio en el desarrollo del libro. Hay un cambio de descripción. Realmente el libro acabaría en el versículo 8. Dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Acaba, la conclusión que llega el predicador es esta: vanidad de vanidades,
todo es vanidad. Y se queda tan pancho. Y nosotros seremos capaces incluso de firmarlo, ¿verdad? Bueno, no sé. Pero todo es vanidad. Aunque para nosotros hay un valor añadido. Pero llama la atención de que el epílogo es el final de un escrito donde viene a ser como un resumen. Este epílogo está escrito por otra persona que no es el predicador. Es alguien que sea un copista o quien fuera, que llega a unas conclusiones de todo lo que aparece a lo largo del libro. Es como un epitafio. Cuando te mueras, porque te vas a morir, porque me voy a morir, a no ser que el Señor venga antes, pero te vas a morir. Cuando te mueras, alguien, que no serás tú, alguien escribirá tu epitafio, posiblemente, o quizá diga unas palabras en tu funeral. Esperemos que sean buenas. Normalmente suelen ser buenas las que se dicen en un funeral. Y en esas palabras pues resaltará, ¿no? Resaltará lo más importante de tu vida, o mencionará tus valores, tu fe, tu trabajo, etc. Pues esto es lo que sucede en estos versículos. Estos versículos vienen a ser no precisamente un epitafio de la vida del predicador, pero resume todo lo que describe en el libro y puntualiza lo más importante. Y vamos a ver muy rápidamente este resumen de lo que debe ser nuestra vida también. En primer lugar, versículos 9 y 10. Versículos 9 y 10. El sabio enseña sabiduría. El que es sabio enseña sabiduría. La sabiduría del predicador fue compartida con un triple esfuerzo. No sé si os habéis fijado, pero dice, versículo 9, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo, primero enseñó, luego hizo escuchar y luego hizo escudriñar. Tres cosas. Fue la insistencia del predicador. El pensamiento del predicador fue, todo lo que yo sé, quiero que tú también lo sepas. Todo lo que yo he aprendido, todas las conclusiones a las que yo he llegado, dice que a todo el pueblo le enseñó y que lo hizo escuchar, los hizo sentar, cosa que no habían sillas entonces, pero la idea es un poco esta. Les hizo escuchar y además profundizar en lo que iban a escuchar y en lo que estaban recibiendo de enseñanza. Es un modelo completo de liderazgo, es un modelo completo del comunicador. Cualquiera de nosotros, cuando comunicamos, cuando queremos que nos hagan caso, que nos escuchen, que nos atiendan, ¿verdad que ponemos toda nuestra insistencia? A veces nos hacemos muy pesados, pero insistimos para que realmente escuchen, para que profundicen en aquellas cosas que estamos enseñando. No basta con que oigan el mensaje, deben atenderlo, deben enseñarlo, deben escudriñarlo, no quedarnos con la superficie. Y ese papel lo desempeñó a la perfección nuestro amado Señor Jesús. Insistió, predicó con pasión, hizo sentar a miles de personas allá para que le escucharan en un monte, con sus discípulos. El Señor Jesús insistió de una manera u otra para que estuvieran atentos a sus palabras y les invitó a profundizar en ellas. Luego, cuando el Espíritu Santo irrumpió, pudieron entender, se le abrieron los ojos y pudieron entender todo lo que el Maestro les estaba enseñando. Ahora, el versículo 10 es muy importante. El versículo 10 de Eclesiastés, fijaos, dice, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Y eso es una llamada para todos, desde el que predique en el púlpito, desde el que presenta, desde el que canta,
desde el que comparte su testimonio, desde el que discipula o entrega evangelios, desde el que hace el servicio más simple, que no menos importante en la iglesia, en la congregación. Desde cualquier hijo de Dios hemos de tener en cuenta estas dos cosas. Dos cosas que son fundamentales. Cuidar la lengua y no mentir. Es lo que dice. La insistencia del predicador fue hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Dos cosas que son, parece una perogrullada, pero es que son imprescindibles. Dos aspectos bien prácticos, pero son tantas veces violados, tantas veces estos principios son transgredidos, con frecuencia los mal usamos, tanto la lengua como la verdad. No hablamos bien, decimos palabras que a veces ofenden. Tantas veces el Señor Jesús hizo también, fue trayendo a la mente de sus interlocutores palabras como lo que encontramos en el Sermón del Monte: vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, todo lo que sea más de esto, ya te enrollas. Que lo que tú digas sea un sí o sea un no, pero todo lo que sea otra cosa, eso está de sobra. El apóstol Santiago lo ratifica en su epístola. En el capítulo 5, versículo 12 dice, sobre todo, dice Santiago, ya sabes que habla de la lengua, dice, sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. No, si yo te lo prometo. Un momento, para. Sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y Pablo añade un versículo que lo tenemos que subrayar todos. Yo primero, en Colosenses capítulo 4, versículo 6. ¿Tienes un boli? Subráyalo. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Sea vuestra palabra siempre, siempre. Pero a veces nuestro impulso nos hace decir tonterías, nos hace decir, y sobre todo cuando estamos nerviosos, ¿verdad? O cuando nos importunan por algo. La exhortación es esta: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Yo diría, nuestros queridos hermanos mexicanos lo sazonan con otra cosa que es sal, ¿no? Con chile, pero es igual. Cuida lo que dices, cómo lo dices y que sea verdad. El poder de la sabiduría. El versículo 11 dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. En el versículo 11, presenta esta comparación de las palabras de los sabios con los aguijones. No está hablando del aguijón de una avispa, Está hablando, que eso puede ser molesto y lo es. Está hablando de un tipo de aguijón que es una estaca puntiaguda. Está hablando de algo consistente, de algo que es para hacer daño, para llegar, para que provoque acción. Dice la Biblia de Jerusalén, otra versión, lo traduce así: las palabras de los sabios son como aguijadas o como estacas hincadas puestas por un pastor para controlar el rebaño. Lo traduce la versión de la Biblia de Jerusalén. Cuando el apóstol Pablo, hablando de su intensa oración personal para que Dios haga un cambio en un problema que no sabemos ciertamente cuál era, él habla del aguijón de la carne, porque era algo que le estaba haciendo daño y por tiempo.
Así que no se trata pues de una molestia pasajera, sino de algo que produce un dolor intenso. Es decir, el pueblo, según lo que leemos, el pueblo solo podía ser guiado por enseñanzas sabias, fuertes, por enseñanzas contundentes, que fueran realmente impenetrables para evitar que se desviaran del camino. El aguijón, esta estaca, empleado para espolear en aquellos tiempos, ¿no? Espolear al buey para que hiciera el surco recto. Esa es la idea, y no apartarse del camino, no apartarse del surco. Esas palabras sabias tienen que ser para eso. Tiene esta doble función. Dice un aguijón para guiarte, para que no te salgas del camino, y además dice unas estacas clavadas para que el enemigo no pueda acceder al rebaño. Y nos acordamos de la imagen del pastor, ¿verdad? Cuando dice, aquí está hablando, clavos inclinados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor, y está mayúscula. Y esto nos hace recordar el Salmo 23, ¿no? El Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor. Pedro, el apóstol Pedro, hablando de ovejas descarriadas en la congregación, en la iglesia, y que finalmente han vuelto al redil, dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así que, por lo tanto, las palabras que son transmitidas por el poder que emana de la sabiduría, de esa sabiduría que le estamos demandando al Señor, pero que emanan realmente por la acción del Espíritu Santo en sus hijos, en cada uno de nosotros, en aquellos que nos hemos entregado a Él, esas palabras de sabiduría se convierten realmente en una acción y también en una protección. Estaba leyendo hace unos días algo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, sobre todo en el Pacífico, centenares de miles de japoneses murieron cuando se lanzaban al ataque, decían ¡Banzai! No sé si lo habéis visto alguna vez, ¡Banzai! En nombre del emperador, tal. Y las primeras oleadas de estos japoneses que morían, pero por miles, porque las ametralladoras de los aliados, de los americanos, los tumbaban, pero ellos estaban dispuestos a llegar hasta el fondo, con las bayonetas, a matar a sus aliados. Y muchas veces eran cargas desesperadas porque no tenían otra solución. Y llegaron a la conclusión los americanos de establecer unas estacas bien grandes y unas alambradas para evitar que hicieran ese ataque. Un poco la idea, la ilustración. Nosotros hemos de establecer estacas ante los ataques que podamos recibir. Y esas estacas solamente están basadas en la sabiduría que viene de parte de Dios y en su palabra bendita. Así que la sabiduría es tu defensa, pero también es tu guía. Por eso es tan importante. Yo no sé, muchas veces pedimos muchas cosas, pero quizá lo más importante y lo principal tendría que ser: Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. Pero acaba así en los dos últimos versículos. Acaba de una manera bien clara. Toda esta historia del libro de Eclesiastés acaba así. Capítulo 12, versículos 12 al 14. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hay que advertir que los libros, aquí dice los libros, bueno, no existían libros, eran rollos, eran pergaminos, ¿vale? Y
ya desde hacía más de 3000 años antes de Cristo ya las escrituras se hacían en rollos y libros. Nos recuerda también al final del Evangelio de Juan, cuando hablando de todo lo que Dios hizo, o Jesús hizo en su ministerio, el Evangelio de Juan dice que hay otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Vuelvo a repetir, no está hablando de libros impresos o encuadernados como los que tenemos ahora, sino aquellos rollos. Pero el autor de este epílogo quiere dejar claro que el exceso del saber, el mucho estudio, el demasiado estudio, porque esa es una palabra que quiere decir cuando dice el mucho estudio, el demasiado, el que va más allá, eso, dice, trae fatiga. Ya sabemos que dice que el saber no ocupa lugar, ¿no? Bueno, nosotros tenemos ahí en el pasillo un montón de libros, vemos que sí que ocupa lugar, ¿no? Y a lo mejor tú en tu biblioteca tienes un montón de libros que ocupan lugar. Pero sí es cierto, debemos aprender más en todas las áreas de nuestra vida, y lo hacemos. Aprendemos más en el estudio de la palabra, aprendemos más incluso a recetas de cocina, aprendemos como cosas profesionales. Si tienes algún interés profesional, pues te estudias más, y eso es bueno y necesario. Pero también necesitamos hombres y mujeres preparados tanto espiritualmente como bíblicamente, porque podemos darle mucha importancia a lo espiritual, pero no a lo bíblico. Y necesitamos, por eso aquí insistimos mucho en nuestra iglesia, es ABC, que también son las iniciales de arte, Biblia y comunidad. Qué importante es la Biblia. Un pueblo, una iglesia educada en los principios bíblicos, es un pueblo, es una iglesia madura, es una iglesia que toma decisiones sabias. Solo así la iglesia que está despierta y desarrolla sus dones hace que el reino de Dios crezca. Así que si piensas que ya sabes suficiente, estás equivocado, estás equivocada. Has de saber más. Has de leer más, has de estudiar más, has de conocer la palabra de Dios más. Ahora bien, el reconocimiento que hace el versículo 12, como decíamos, ese demasiado saber, es que hay gente que solamente le está dando vueltas en el conocimiento, pero no lo lleva al terreno de la práctica, o incluso se desvía con otras conclusiones. Hay fatiga emocional, hay insatisfacción del espíritu. Frente a todo esto, frente a todo lo que está escrito en Eclesiastés, ¿cuál entonces es el resumen? La respuesta ante tanta frustración, ¿cuál ha de ser? Apaga y vámonos. ¿Qué hemos de tener en cuenta para no sufrir por lo que no tenemos que sufrir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para soportar aquel sufrimiento de nuestra condición humana y finita? La respuesta es esta. Teme a Dios. Teme a Dios. Todo es vanidad, sí. Hay frustración, sí. Hay fatiga, hay aflicción del espíritu, sí. Pero la conclusión, que para nosotros es vital, es esta. Teme a Dios. Tenle en cuenta. Teme a Dios. Pero añade también el texto, y guarda sus mandamientos. Guarda sus mandamientos porque eso es el todo del hombre. Aunque no supieras nada de la palabra de Dios, teme a Dios. El temor a Dios no es miedo, no es un miedo. Aunque sí que hay que tenerle miedo, en el sentido de que Él es juez, y si no te has puesto a cuentas con Dios, pues van a haber conclusiones terribles, una condenación para toda la eternidad. Pero no le temas a Dios como ese miedo que había en el pasado. Teme a Dios como reverencia. Teme a Dios teniéndolo en cuenta, dispuesto a hacer su voluntad, sometiéndote a lo que Él quiere decir y hacer en tu vida. Teme a Dios. Temer a Dios es una disposición voluntaria
de servirle, de adorarle, como hemos estado haciendo esta mañana, o todavía más y mejor. Solo el que teme a Dios es el que guarda sus mandamientos. Porque decir que temes a Dios y no guardas sus mandamientos es como ir, perdonadme, es como llevar una pierna ortopédica. Te la quitas y te caes. Guarda los mandamientos. Jesús lo expresa de esta manera: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, ese es el que realmente me teme, es el que me tiene en cuenta, es el que quiere hacer mi voluntad. Y dice: y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es esta relación tan preciosa que podemos tener con nuestro Dios. El fin del discurso es este. Voy en marcha atrás. Teme a Dios. Sí, todo es vanidad. Sí, es cierto que muchas veces las gentes van detrás de lo material o de la espiritualidad, que está creciendo mucho, por cierto, una espiritualidad que no es precisamente cristiana. Es cierto que hay frustración, es cierto que hay dificultades, es cierto que hay dolor, es cierto que hay maldad, pero teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo. Que el Señor nos ayude. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?